Hola, hoy quiero compartirles sobre un tema que titulé Actitud hacia la adversidad, y vamos a estar leyendo la historia que se titula David derrota a los amalecitas y se encuentra en Primera de Samuel 30. Y aquí nos cuenta que bueno, para ponerlos más en contexto, David venía huyendo del rey Saúl porque lo estaba persiguiendo y quería darle muerte. Entonces él se escondió con los filisteos, que eran los enemigos, ¿verdad? En este caso, y él se escondió con ellos, y ellos empezaron a desconfiar de David y lo enviaron de regreso. Y cuando David llegó de regreso, descubrió que había sido atacado, que le habían robado todas sus mujeres, sus niños, sus ovejas. Le habían robado todo lo que tenía, dice en el versículo 1 y 2, y quemaron su aldea, quemaron todo. O sea, David perdió en ese momento, perdió todo. O sea, David estaba siendo perseguido y ahí mismo perdió todo lo que tenía, quedó sin nada. O sea, ya se imaginan lo que estaba sintiendo David en este momento, ¿verdad? O sea, de tener algo a quedarse sin absolutamente nada, sin sus hijos, sin sus mujeres, sin nada. Era tanto el golpe y como se sentía David, que nos dice en el versículo 4, dice: entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea, se sentían tan mal, se sentían tan destruidos. O sea, era tan grande la pérdida que no me quiero yo ni imaginar lo que estaba sintiendo o lo que estaba pasando por la mente de David en ese momento, que dice que alzaron su voz y lloraron hasta que se quedaron sin fuerza, lloraron hasta no poder más. Creo que todos hemos pasado por momentos, por situaciones, por pruebas en las que hemos llorado, ¿verdad? Y como dice el dicho, hemos llorado desconsoladamente, pero David llegó al punto de llorar hasta que ya no tenía fuerzas para seguir, ya no tenía fuerzas para nada más, de tanto que había llorado con la gente. Y aquí no acababa la prueba de David, aquí no acababa la desgracia de David, sino que dice más adelante que los hombres que estaban con él lo culpaban a él de toda la desgracia y estaban planeando apedrearlo. O sea, David, como el dicho que usamos comúnmente, no salía de una para meterse a otra, no salía de un problema para entrar a otro. Y muchas veces eso pasamos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Que viene problema tras problema, dificultad tras dificultad, situación difícil tras situación difícil, que nosotros no miramos salida, no miramos una escapatoria, no miramos cómo vamos a salir de ese problema tan feo, así como lo vivió David. Pero aquí viene la clave, la actitud de David hacia esta prueba, la actitud de David hacia lo que estaba viviendo. Y vamos a ver 3 puntos de cómo actuó David ante su problema, ante su situación. Y dice en el versículo 6, encontramos el primero: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, como les decía, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijos. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces vemos que la primero es que David se fortaleció en Jehová, David se fortaleció en Dios. Mientras todos estaban amargados, mientras todos estaban tristes, mientras todos se seguían lamentando, me imagino que todos estaban tirados, que todos ya estaban rendidos, que ya no podían hacer nada, que ya habían perdido todo, David no se quedó ahí, David no se quedó tirado en el fango, David no se quedó tirado en la lona, sino que David se levantó y se fortaleció en el Señor. Y como nos dice Filipenses 4:13, igual nosotros podemos hacer, porque dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo, Jehová, Dios es nuestra fortaleza, Él es la fortaleza de mi vida. Entonces, todo lo podemos en Él. Entonces no tenemos que quedarnos ahí hundidos, no tenemos que quedarnos ahí en la lona,
sino que así como David tenemos que fortalecernos en Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo. El segundo punto lo encontramos en el versículo 7 y 8, que dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y en el versículo 8 tenemos la palabra clave: y David consultó a Jehová. Entonces el efod era una vestimenta que usaba el sacerdote en el tiempo antiguo, que lo usaban para consultar a Dios, para preguntar a Dios, para pedir la opinión del Señor. Y entonces vemos que David lo que hizo cuando estaba pasando su peor momento, la dificultad más dura, cuando venía problema tras problema, dificultad tras dificultad, David fue a buscar la presencia del Señor. David fue a buscar la opinión del Señor. David fue a buscar, a consultar a Dios, que le ayudara a saber cómo actuar ante su dificultad. Entonces es lo importante que cuando nosotros nos encontremos en problemas, cuando nosotros nos encontremos confundidos en estas situaciones que no hayamos que hacer, buscar la presencia del Señor. Es necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios y que le consultemos al Señor, que le pidamos sabiduría para saber actuar, así como lo hizo David. Que David no se quedó ahí tirado, sino que David fue y buscó la presencia del Señor. Me imagino que David adoró al Señor en ese momento también. Y David encontró una respuesta en el Señor. Y no se quedó ahí lamentando, sino que David buscó esa presencia en el Señor. Entonces vemos que David primero se fortaleció en el Señor, luego buscó la presencia del Señor, la consulta del Señor, y por último David actuó hacia su dificultad. David no se quedó de brazos cruzados, David no se quedó lamentándose, David no se quedó diciendo: no, a mí todo me sale mal, yo ya no voy a hacer nada más, me rindo, ya no puedo con eso. Siempre que trato de hacer algo me equivoco, siempre que trato de hacer algo todo sale mal, todo lo arruino y todos me echan la culpa a mí. No, sino que David se levantó y actuó. David no se quedó ahí estático, David no se quedó ahí llorando por siempre. David actuó, vino, escuchó el consejo de Dios, escuchó lo que Dios le dijo que él tenía que hacer y actuó. Entonces, por eso es importante la actitud que nosotros tomamos ante la dificultad, porque de esto va a depender todo, ¿verdad? De que nosotros no nos quedemos ahí. O sea, nosotros tenemos que avanzar y confiar en el Señor, y al nosotros avanzar, al nosotros actuar, a nosotros confiar, a nosotros buscar la presencia del Señor, lo que vamos a demostrar es nuestra confianza en Dios, nuestra fe en el Señor, porque eso es lo que nos diferencia de las personas que no creen en Cristo o de los que no son cristianos, que nosotros tenemos una esperanza, que nosotros tenemos una fe, que nosotros tenemos una confianza, que por muy nublado que se ve el camino, por muy difícil que se vea la situación, por mucha niebla que no podamos ver hacia enfrente, Dios va en control de nosotros. Dios va en control de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos esa confianza y tenemos que actuar y tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la dificultad y no quedarnos en la lona. Así como lo hizo David. David obtuvo la victoria, recuperó a sus mujeres, recuperó su ganado, recuperó sus hijos, recuperó todo y logró vencer. Y así nosotros con estos consejos que escuchamos hoy, vamos a poder obtener la victoria en Cristo Jesús, que Él es quien nos fortalece, Él es quien nos va a sacar de eso. Así que confiemos, como hemos dicho siempre, y no nos quedemos en la lona, sino que actuemos hacia nuestra dificultad, confiando que Dios es todopoderoso y nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar y siempre va a estar con nosotros. Gracias.